Buenas noches, señoras y señores. Tenemos esta noche al ilustrísimo señor don Miguel Ángel García Peinado, catedrático de la Universidad de Córdoba, catedrático de traducción literaria, que nos va a hablar del amor, la melancolía y la muerte en la poesía francesa del siglo XIX. Va a ser la presentación nuestro académico numerario don Vicente Mazón. Tiene la palabra. Excelentísima señora presidenta de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, señor alcalde, ilustrísimo señor don Miguel Ángel García Peinado, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas tardes. Melancolía, amor, muerte, tres palabras, tres ideas, tres aldabonazos en la conciencia cargados de connotaciones, una explosión sugestiva capaz de crear conexiones con otras palabras, con otras ideas, hasta devolvernos un mapa de la existencia individual de cada uno de nosotros, de la totalidad de vivencias que puede atesorar una vida, pero también capaz de condensar la historia emocional de la humanidad. Si a la carga semántica de los tres sustantivos le sumamos la localización espaciotemporal que propone esta conferencia, Francia en el siglo XIX, y un género, la poesía, inevitablemente nuestras imágenes personales se perderán en la niebla para devolvernos las que las artes plásticas, la literatura y el cine han ido creando en torno a este triángulo. Un universo de criaturas ojerosas y pálidas, espíritus en vida condenados a penar hasta cruzar las frágiles fronteras que comunican la vida y la muerte. Como aliado funesto del destino, el amor, no como una fuerza redentora capaz de crear vida, sino como ese dulce veneno que inocula el germen de la perdición y solo alcanza su pleno sentido cuando conduce a la muerte. Morir de amor recoge la cultura popular como un ideal en ese afán por conciliar el eros con el tánatos, las dos figuras atemporales que se disputan y juegan con la existencia humana. Desconozco la existencia de algún tipo de estadística que cuantifique el número, el porcentaje que supone la pronunciación de las dos palabras, amor y muerte, a lo largo de la vida de un ser humano. Muy posiblemente, tal omnipresencia se deberá a la imposibilidad de dar una definición exacta, una explicación satisfactoria a cualquiera de ellas. Por eso, su presencia salmódica en un intento de conciliarlas con nuestras existencias, o al menos de despojarlas de su carácter extraordinario para hacerlas cercanas. Y por eso, su pervivencia en la poesía como una interrogación por las grandes inquietudes del ser humano, en particular en el momento del romanticismo y su mirada hacia lo irracional, hacia lo que escapa al conocimiento científico de la Ilustración. En un flujo paralelo al amor y la muerte, la melancolía, como sucede con esos dos temas, no es un concepto privativo de la Francia decimonónica ni de los autores románticos. Muy al contrario, está arraigado en la cultura occidental y es rastreable desde el amor cortés. Su importancia se hace manifiesta por la existencia de estudios monográficos que intentan cercar este sentimiento. Tal es el caso de la obra de Robert Burton, autor inglés que dio clase en la Universidad de Oxford, titulada Anatomía de la melancolía y que se publicó en 1621. Hoy en día sigue siendo una obra capital para todo aquel interesado en esta emoción, en sus causas y efectos. No olvidemos, además, que el sentimiento de la melancolía no murió en alguna vía del XIX. Lejos de eso, se ha ido convirtiendo en parte del ADN de buena parte de los poetas, sobre todo de los más jóvenes, de gran parte de las corrientes literarias del pasado siglo XX, pero también de las nuevas generaciones de poetas o parapoetas que inundan la red de redes y las librerías con lamentos y confesiones vivenciales que se hallan muy próximas al posromanticismo español y, por lo tanto, a la tradición poética europea, en especial a la germana y a la francesa. Porque han cambiado las circunstancias, los números en el calendario, los nombres en las tendencias estéticas, pero aún vivimos mecidos por el oleaje de ese mar que es el romanticismo y que sigue bañando las costas de nuestra existencia. Sin ánimo de extenderme, no quisiera pasar por alto que los tres conceptos sobre los que nos ilustrará la conferencia a la que asistiremos en breves minutos
son producciones culturales y lingüísticas que guardan una deuda imposible de cuantificar con la literatura y el resto de las artes, sin pasar por alto la preeminencia del cine en el último siglo, responsables de nuestra manera de sentir, de enfrentarnos al amor, a la muerte o a la soledad, aunque en un sentido recíproco hayan reflejado el alma de cada época con todos sus matices. Por tales motivos, muy posiblemente, solo desde la filología y la traducción sea posible deslizarse con cierta seguridad hasta los orígenes de muchos de estos constructos y darles un sentido lo más exacto posible. En ese sentido, Miguel Ángel García Peinado aparece como uno de los maestros que mejor puede acompañarnos, como veremos esta tarde-noche. Nuestro invitado tampoco pasará por alto en su ponencia la relevancia de la poesía libertina del XVII y su eco posterior, un concepto cuya importancia queda manifiesta cuando la enciclopedia comenta en el artículo Libertinage que es el hábito de ceder al instinto lo que nos lleva a los placeres de los sentidos, no respeta las costumbres, pero no aparenta enfrentarse a ellas, está a medio camino entre la voluptuosidad y la depravación. Para conjugar los componentes líricos de la ecuación que da título a esta conferencia, como ya se ha anunciado, contamos con don Miguel Ángel García Peinado, una de las voces más solventes en el estudio de la literatura francesa y en la traducción de sus textos clásicos. Miguel Ángel García Peinado, doctor en Filología, es catedrático de la Universidad de Córdoba desde 1994 y pertenece al Departamento de Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Traducción e Interpretación, aunque su vínculo con la UCO se inició en 1976. Su trayectoria está avalada por un torrente de trabajos de investigación, participación en proyectos. Por ejemplo, entre los I+D ha liderado o participado el titulado Edición crítica, traducción y estudio de 4 romans Courtois de los siglos XII y XIII, que ha desembocado en la publicación de 4 obras de ese periodo: la edición de la vida de Santa María Egipciaca, el teatro europeo de los siglos XVI y XVII, patrimonio y bases de datos, como obras propias o compartidas como en formato libro, La farsa de Maître Pierre Patelin en Córdoba en 1984, Maese Patelin y otras farsas, Poetas románticos universales, antología bilingüe, Hacia una teoría general de la novela, la narración en Francia desde sus orígenes hasta finales del XX, sus géneros, autores y obras, la fábula o exemplario de cómo saberse bien conducir, en fin, una auténtica lista que abruma, que se va completando poco a poco con artículos y capítulos de revistas y libros en numerosos puntos de nuestra geografía y de la geografía internacional, que versan, que tratan sobre una mayor variedad de temas y disciplinas, algunos cuyos títulos son, por ejemplo, La poesía inglesa femenina en el siglo XVIII, edición y traducción, La Córdoba musulmana en los cantares de gesta franceses, La Prise de Cotre, el léxico neoplatónico en la poesía francesa del Renacimiento, la melancolía elegíaca a finales del XVIII en Francia, el simbolismo, antecedentes y precursores, publicado en el boletín de esta academia en 2007, poesía religiosa francesa, el psicoanálisis existencial Desastre y su aplicación en Baudelaire, Bajo, numerosos artículos sobre la obra de Albert Camus. Ha desarrollado estancias en centros extranjeros en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Lisboa y también en varias facultades francesas, además de en la Biblioteca Nacional de París. Al margen dejamos la ingente cantidad de ponencias y conferencias en congresos, entre ese caso solo un par de títulos que pueden parecer muy atractivos: Baudelaire y la estética simbolista, esta la pronunció en Rosario, en Argentina, o muy llamativa, De poesía y pornografía, Guillaume d'Aquitaine y Ben Guzmán, en El Cairo en el 97. Además ha organizado congresos en varios países, ha dirigido numerosas tesis y revistas. Les dejo con nuestro invitado y con esta ponencia de tan sugerente título: Melancolía, amor y muerte en la poesía francesa del XIX. Gracias. Tiene la palabra don Miguel Ángel García Peinado. Le agradezco las elogiosas palabras al profesor Mazón y les diré que ha hecho una presentación muy culta, muy versada y sabiendo de lo que hablaba. Lo de saber de lo que hablaba está bien que lo digamos ahí, porque la gente generalmente no sabe de lo que habla. Les voy a estructurar esto para que me vayan siguiendo con más comodidad. Se lo voy a vertebrar sobre 3 ejes. Primero, tratar sobre el título y sobre el cuadro,
posteriormente poner algunos ejemplos en algunos países como España, Francia y Portugal, para hacer un breve repaso cronológico de la literatura francesa que le servirá de introducción, y me centro ya fundamentalmente en el siglo XIX, un siglo riquísimo en Francia. El cuadro que tienen ustedes encima, el cuadro es del pintor romántico alemán David Friedrich, y se llama, el cuadro del anuncio, se llama El caminante sobre el mar de nubes. Es un cuadro de 1818 y ha servido de ilustración a numerosísimos manuales franceses que son muy dados a este tipo de pintura, y si se dan cuenta es la especie del poeta encima de un oleaje simbolizado por las nubes que no puede dominar, como si estuviera por encima del mar. Melancolía, amor y muerte, sobre todo amor y muerte, son los dos temas universales de la poesía, no solo de la poesía sino de la narración y del teatro, los tres grandes géneros literarios que hay. Amor y muerte son dos temas que trascienden lo local y llegan a lo universal. Les comento alguna anécdota de la trascendencia de lo universal. Borges, que era un escritor, les voy a adobar con algunas anécdotas la charla. Borges, que era un escritor muy bueno, pero que decían sus amigos y sus críticos que tenía muy mala uva, cuando le preguntaban sobre Lorca, decía que le parecía muy local eso de los gitanos, de los limones y de los gitanos, y que lo único que le gustaba de Lorca realmente era Yerma y Bodas de sangre. No iba muy descaminado, porque lo que ha trascendido más de Lorca, ahora ya se está dando más el poeta en Nueva York, pero antes casi nadie conocía el poema en Nueva York, y en cambio Yerma y Bodas de sangre es lo que ha trascendido más de Lorca. Fíjense otra anécdota de la mala uva que denotaba. Le dicen: ¿qué le parece a usted, Jorge? ¿Qué le parece Gerardo Diego? Y les contestaba: no me gusta ninguno de los dos. Tiene otra tercera anécdota que ya, estando en una cena en Buenos Aires con Rosa Chacel, ella estaba exiliada, y entonces se metió con España, y Rosa Chacel, que era muy españolista, se lo recriminó y le dijo: te metes con lo español cuando tú le debes muchísimo a tu idioma. Si no lo saben ustedes, él era bibliotecario de la Biblioteca de Buenos Aires y sacó una cátedra que no le estaba destinada, pero por motivos políticos más que por otra cosa. Así que fíjense lo curiosa que es la vida. Entonces, amor y muerte son dos temas que trascienden ese lubisum, de dónde venimos, a dónde vamos y qué hemos hecho en nuestra vida. El único eje que está aquí, que parece que puede estar de más, es el de la melancolía, pero que va, tan importante como los otros dos, el de la melancolía. Los tres son temas universales de la literatura universal: melancolía, amor y muerte. Y me voy a parar un poco en el vocablo tema. Le he sacado una nota. El vocablo tema, respecto a las significaciones tradicionales, que significa proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. Esa es la primera excepción. O en música, pequeño trozo de una composición con arreglo al cual se desarrolla el resto de ella. Porfía, obstinación o contumacia en el propósito, especie o idea fija que suelen tener los dementes. Pero a estas denominaciones en el siglo XX se han añadido algunas que provienen de la crítica literaria y más concretamente del tematismo o temática. Es la crítica que promocionaba el filósofo Gaston Bachelard. Aunque en realidad se pueden distinguir cuatro nociones diferentes del término tema. La primera, para la escritura racionalista tradicional, el tema coincide con algunos de los grandes centros humanos de interés que han inspirado al escritor. Segundo, para la crítica dedicada a la literatura comparada, el tema coincide con algunos de los grandes mitos de la humanidad: Orfeo, Prometeo, Don Juan. Para la crítica comunista o psicoanalítica, Jean-Paul Weber, el tema es la huella que un recuerdo de la infancia ha dejado en la memoria de un escritor. Para la crítica temática, la propiamente dicha del tematismo, Bachelard y su heredero, el tema es una imagen o una red de imágenes. Por ejemplo, la ensoñación de lo evanescente por medio del abanico, el encaje, el follaje, la nube en Mallarmé, en Baudelaire el tema del abismo. Si han leído ustedes a Baudelaire, tiene un poema muy concreto que se llama Albatros, y entonces
Como en casi todos los poemas de Baudelaire, Albatros lo que hace es jugar el poema, el poeta juega en el poema sobre 3 planos. Superficie, que es el mar. Sí, es que se me cae. Superficie, que es el mar, el cielo y el abismo. Baudelaire está considerado, se lo digo ya de paso, como el primer poeta moderno, el poeta de la modernidad. Es uno de esos clichés que se han oficializado ya y que la gente no sabe por qué, igual que cuando la gente dice, porque el bovarismo, y yo le preguntaba a mis alumnos, ¿y qué es el bovarismo? Nadie sabía lo que era, pero es que si se lo preguntan a alguien, ¿qué es el bovarismo? Tampoco lo saben. Fíjense, y es algo tan simple como el desfase, el decalaje, como dicen los franceses, que hay entre la mente de Emma, que vive en una granja y que lee novelas de caballería, y entonces lo que ocurre, lo que le pasa a ella es lo que quiere que le pase. Entonces, en Baudelaire, ¿por qué les he hablado yo de esto? Me pasaba en mis clases que iba de una idea a otra y se me olvidaba. En Baudelaire, ¿por qué es el poeta de la modernidad? Porque es el primer poeta que utiliza, por decirlo, la fealdad. Y, por ejemplo, escribe sobre viejos desagradables, escribe sobre gangrena, escribe sobre todo lo que se le va poniendo. Escribe sobre el spleen y no escribe sobre el amor, sobre lo que ha escrito todo el mundo toda la vida, no escribe sobre la muerte, sino sobre otras trascendencias. ¿Por qué escribe así? Porque está condicionado por algunas cosas. Les incidía sobre la palabra tema porque actualmente la gente utiliza la palabra tema donde debía utilizar asunto, cuestión o problema. Yo les aconsejo que problema no lo digan nunca, porque hoy día parece que es imposible hablar sin que la gente diga problema. Si ustedes están en el gimnasio y le dice el instructor, el que tenga problemas de espalda, no el que le duela, el que padezca o el que sufra. Y se sufre, duele o padece, no se tiene problemas de espalda. Ustedes llaman a alguien, no puede venir y dice sin problema. Y todo es un problema. Entonces, el portero coge una pelota viendo el fútbol y la coge sin problemas, no es sin apuros ni sin dificultades. Bueno, el lenguaje del fútbol es horrendo. Y los ingleses, concretamente los locutores ingleses dedicados al fútbol, tienen mucha culpa de lo mal que está. Y ahora estamos impregnados también del lenguaje de los argentinos. Fíjense bien que el balón ya no se disputa, se discute. Le está discutiendo el balón, y ese lee muy bien el partido. Parece que el partido es que es un libro. Bueno, sigo. Entonces, fíjense cómo emplean la palabra tema. En el tema, por decirlo vulgarmente, en el tema de Rocito, de la hija de Rocío Jurado, es que Rocito no es un tema. Es que los grandes temas de la humanidad son el amor, la muerte, la melancolía. Fíjense de dónde está derivado. Pero es que la gente ya no utiliza la palabra asunto ni la palabra cuestión. En absoluto, como dicen ahora, para nada. Horrenda negación, porque no es para nada, porque para nada es un complemento de finalidad. Fuiste, sí. ¿Y de qué te sirvió? No me sirvió de nada. Pero ahora para negar, en vez de decir en absoluto o ni mucho menos, dicen para nada. Y además lo dicen así con énfasis, para nada, es enfático como diciendo, fíjate lo que... Sigo. Por lo que respecta a la palabra melancolía, que es la que nos hemos dejado atrás, hablando del tema. La melancolía, o bilis negra, saben ustedes que es de origen griego. Melos, negro, y solias, humor. Según los dos médicos más famosos de la antigüedad, Hipócrates y Galeno, ahora sí se oye, el cuerpo humano producía 4 humores: sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra. Cada uno de estos humores coincidía con un temperamento particular que tenía características específicas que se combinaban. Para los griegos, dando un paso más, el genio se concebía como un regalo de los dioses y la melancolía como un aspecto vinculado con la genialidad. Fíjense bien cuando la gente joven habla hoy y dicen eso tan mal dicho de es genial. El genio es ánima, es privativo de seres superiores. ¿Quién era genio? Dalí. ¿Quién era genio? En mi opinión, por supuesto, Orson Welles. ¿Quién era genio? Es decir, el que ha hecho una obra grande que trasciende y que sirve de modelo para la humanidad. ¿Quién era genio? Shakespeare. ¿Por qué? Porque sus personajes trascienden y son arquetipos de la humanidad. Por ejemplo, si ustedes dicen los celos, ¿en quién piensan? En el rey moro, Otelo. Si ustedes dicen la maldad, ¿en quién piensan? En Lady Macbeth, la ambición, perdón. Si ustedes dicen la melancolía, el to be or not to be, clásico del teatro. ¿Por qué se imagina que dice to be or not to be? Luego incidiré sobre eso, verán qué curioso. Pues porque
En realidad lo que quiere decir, el tuvier no tuvier, lo mato o no lo mato. Ya verán por qué luego, ¿sí? Es decir, es el personaje melancólico por excelencia, pero todos los personajes, la mayoría de los personajes de Shakespeare trascienden y son arquetipos o emblemas de toda la humanidad, ¿eh? Si me preguntaran, comparando Shakespeare con los mejores escritores de la humanidad, es muy curioso comprobar que cada nación tiene uno. Por ejemplo, Shakespeare es inglés, el nuestro se imagina quién, ¿verdad? Cervantes. Alemania tiene otro, Goethe. Italia tiene otro, Dante. Y el último, en mi opinión, el último quinto grande es el alemán Goethe. Además, fíjese qué curioso, las 5 grandes literaturas, no incluyendo ya la portuguesa porque entra en la categoría de las ibéricas, pero las 5 grandes literaturas, y es que España era tan importante que, por ejemplo, el teatro nuestro en el siglo XVI ha sido modelo para los franceses durante todo el XVII y el XVIII, la picaresca, una auténtica locura. Y en el teatro, pues Calderón. ¿A quién se imitaba? A Calderón, a Lope. Pero no solo a Calderón y Lope, a Roja Zorrilla, a Moreto, a casi todos los españoles se lo imitaban. Y la literatura española era importantísima en ese tiempo. Ahora ya parece que menos. Entonces, en la Edad Media se pensaba que la melancolía estaba comunicada con la posesión del diablo. Es decir, era melancólico aquel que estaba poseído por el diablo. Dando un paso más, las teorías hipocráticas y aristotélicas, que hablan ya de tristeza y melancolía, las recoge Freud, el psicoanalista, para explicar la conducta humana y la identifica con la pérdida y el duelo, eso que dicen los franceses, ese vocablo tan culto de refoulé, y no asumen aquella experiencia que no ha sido elaborada por la conciencia. Me paro un poco para explicar lo que le dije que le iba a explicar de Hamlet. Tiene un estudio muy curioso, Freud, sobre... No se pronuncia Freud, pero yo no sé pronunciarlo en alemán, me parece que es Freud. Y él cogió y trató un libro como si fueran personajes de la vida real para analizarlos. Y entonces puso por medio el complejo de Edipo. Claro, recuerdan la obra de Edipo, ¿verdad? Si se acuerdan de Edipo, el rey Edipo está gestionando, como dicen ahora, que hay una peste en su ciudad, y entonces cada vez que va al oráculo, el oráculo le dice que hasta que no encuentren al asesino del rey anterior, del rey Layo, va a seguir muriéndose la gente hasta que se mueran todos. El rey Edipo empieza a indagar, da con el divino Tiresias, es la obra de Sócrates, de Sófocles, la más famosa. Y hasta que se da cuenta, indagando y yendo en las profundidades, de que la historia es del siguiente modo. El rey Layo y la reina Yocasta tienen un hijo. Van al oráculo de Delfos, como era tradición, y el oráculo le dice que el hijo va a matar a su padre y que se va a casar con la madre. Entonces, aterrorizados ante la perspectiva que se les presenta, le dan a uno de la guardia suya, de la guardia personal, para que vaya a matar niños. Al de la guardia le da pena de matar al niño y se va a unos kilómetros y se lo deja a unos pastores. Edipo crece y cuando es mayor va al oráculo de Delfos, y entonces el oráculo le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Horrorizado, creyendo que los padres son quienes no son, se llega cerca de Tebas, y cerca de Tebas se encuentra el rey Layo, lucha con él y lo mata. Y entonces se casa con la madre, con Yocasta. Es decir, es el que ha desencadenado todo. Y aplicando el complejo de Edipo, Freud analiza Hamlet. ¿Saben la tesitura de Hamlet? El rey Hamlet es sobrino del rey que ha sido asesinado por el tío de Hamlet, Claudio, y se ha casado con su madre. Y entonces Hamlet se está debatiendo continuamente durante la obra en si matarlo o no matarlo. Y ve que hay una imposibilidad total de matarlo. Imaginan por qué, ¿no? Porque en realidad el acto que hizo su tío es el acto que a él le habría gustado hacer. Y si matara a su tío, se estaría matando a sí mismo, se estaría autoinmolando. ¿Ven qué complicado el psicoanálisis? Pues en estas cosas se entretenía Freud. Y le ponía este seminario a sus alumnos
y no había manera de que le descifraran, pero interesantísimo. Es la manera de psicoanalizar a los personajes de un libro como si fueran personajes de la vida real, Por lo que respecta a la melancolía, no quiero salirme del tema, pero me estoy saliendo. En la poesía española, el temperamento y carácter especial de nuestro pueblo propicia que desde muy temprano la melancolía se fije en la religiosidad. Por ejemplo, Santa Teresa ya habla de melancolía. El libro de las Fundaciones tiene un capítulo dedicado a la melancolía. Como ha dicho el profesor Olmazón, el libro más interesante sobre melancolía está escrito por Barton, por un inglés, Anatomía de la melancolía. Pero fíjense qué curioso, y lo que les decía de la literatura española, que antes, décadas antes de que escribiera la Anatomía de la melancolía Barton, un médico de Arcos de la Frontera ya escribió un tratado sobre la melancolía, que es este, es un facsímil lo que les traigo. La obra es de 1580 y tantos, y esto es un facsímil que lo hizo la editorial farmacéutica Jensen para darle nueva. Y miren lo que dice el médico sobre la melancolía. Según Velázquez, debe definirse la melancolía morbus como una enajenación del entendimiento o razón sin calentura. Si tuviese calentura el melancólico, habría precisión de suponer que existía otra enfermedad y en una causa de la fiebre diferente del estado melancólico. Areteo, el italiano, el escritor, había sostenido esta misma opinión. Pero no solo este libro habla ya de melancolía antes de Barton. Hay otro médico, bachiller, más que médico, un titulado de aquel entonces, el bachiller Sabuco, de la provincia de Albacete, de un pueblo que se llama Alcaraz, donde curiosamente mi padre ejerció de farmacéutico, lo curiosa que es la vida, y el bachiller Sabuco y su hija Oliva, ahora que tan de moda está el feminismo, según uno es de la hija el tratado y según otro es de él. Parece ser que es de él, pero se lo adjudicó a la hija, a pesar de que la hija era cultísima y trataba con lo más culto de la corte española, pero no quería que se metieran con ella, y entonces disfraza si es de uno o si es de otro. El libro del bachiller Sabuco o de Oliva Sabuco, porque se está atribuido, según la crítica, por unos o por otros, está a los dos, es el segundo tratado de melancolía antes del de Barton. En España, en la poesía, tienen el primer gran poeta melancólico, Juan de Mena, pálido y enfermizo, como lo retratan. El segundo gran poeta melancólico, me imagino que saben quién es, Jorge Manrique. Recuerdan todos lo de recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte. Hay una parte de la crítica literaria española desde hace unos 40 o 50 años que dicen que no era de Paredes de la Nava, que no era palentino, sino que era de Segura de la Sierra. Fíjense qué curioso. Porque el padre era adelantado del rey y estuvo por esa zona y parece ser que nació allí. En el siglo XVI, Garcilaso, lógicamente, Montemayor, Aldana. En el siglo XVII, Góngora. Góngora está en todas las salsas, en todas, y para bien. Únicamente le fue mal con Quevedo, porque Quevedo era un genio para todo. Si quieren divertirse, lean las disputas entre Góngora y Quevedo, espléndidas, y de un ingenio. Quevedo era en mi opinión, de los poetas más ingeniosos que ha tenido España, y tenía es que reunía todas las condiciones, porque era una inteligencia rodeada de una gran malicia y de una habilidad para versificar, espléndido en mi opinión. Para los ingleses, juntamente con John Donne, Quevedo es el gran adalid de la poesía española. En el siglo XVIII, pues el más melancólico es el poeta extremeño, el de Ribera del Fresno. ¿Saben a quién me refiero? A Meléndez Valdés. Meléndez es un carácter melancólico, absoluto. Todo lo que hace lo hace llevado por la melancolía, por un carácter, melancolía, tristeza, indiferencia, todo. Y en el siglo XIX, pues imagínense quiénes, Proceda, Gil Carrasco, Bécquer, pero la melancolía por excelencia en el siglo XIX es Rosalía. Es que Rosalía es la propia melancolía.
Su figura no es que sea melancólica, es que ella toda la vida tuvo la cruz de ser hija de un cura, nunca lo aceptó, la gente no lo aceptaba a ella, tuvo que emigrar a Castilla, en Castilla no la trataron bien, a pesar de casarse con Murguía, a pesar de casarse con un intelectual, no fue nunca feliz, y entonces su poesía es puro reflejo. Si quieren leer poesía buena, lean a Rosalía. Fíjense el poema que les voy a leer traducido a español, qué cosa tan... Desde entonces busqué las tinieblas más negras y más hondas, y las busqué en vano, que siempre, tras la noche, topaba con la aurora. Solo en mí misma, buscando en lo oscuro y entrando en la sombra, vi la noche que nunca se acaba en mi alma sola. Lo mejor de Rosalía respecto de la melancolía, en mi opinión, el poema Negra Sombra. Tributo a la melancolía que siempre la invadió. Les leo un trozo, traducido lógicamente. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombra, fíjense qué aliteración tan bonita, todo gira sobre la S. Al pie de mis cabezales vuelves haciéndome mofa, cuando veo que te has ido y en el mismo sol te muestras, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que zumba. Si cantan, tú eres quien canta, si lloran, tú eres quien llora, y eres murmullo del río, eres noche, eres aurora. En todo estás, tú eres todo, para mí y en mí moras, y no me dejarás nunca, sombra que siempre me asombra. El último es perfecto. Es una aliteración todo el verso. Sombra siempre me asombra. En la poesía portuguesa, si se dan cuenta, tiene mucha afinidad con la gallega. La poesía portuguesa, la poesía melancólica portuguesa tiene un nombre muy concreto, me imagino que lo saben, es saudade. Los portugueses, cuando salen de Portugal, ahora ya no, pero antes se daba en todas las artes e incluso en todos los deportes. Cuando un futbolista portugués salía de Portugal era tremendamente desgraciado, porque solamente se encontraba bien en su país. Los portugueses son muy... la saudade suya es más una ausencia del ser más que del estar, y es melancolía, tristeza, morriña, nostalgia, falta. Quien representa la saudade quizá, o quien mejor la ha representado, uno de los que mejores, es un poeta que le gusta mucho a mi amiga y presidenta de ustedes, que es Pessoa. Pessoa, el de los alter ego, que tuvo bastante, también al irse a Durban también fue exiliado y también sufrió un exilio. Yo creo que, aunque no lo digan los comentaristas, la melancolía en sus poemas viene marcada también por el ingrediente de la homosexualidad, del que él no se pudo desligar nunca. Pero antes que Pessoa ya había saudade en Portugal y ya había grandes poetas. Uno de ellos, no sé si lo conocen ustedes, Bocage. Les voy a leer algo de Bocage. Me parece que lo tenía por aquí. Por ahí debe estar, ¿no? Me parece que le he puesto la traducción también. Estando en Goa. Goa era una colonia portuguesa en la India. Y la menciona muchísimo en los fados. Madre Goas. ¿Lo tienen arriba? Este me parece que te lo di. Bueno, les leo la traducción. Miren qué cosa tan representativa de la melancolía. En Goa, con nostalgia de la patria. Los portugueses, los poetas, siempre añoran su Lisboa. Cada uno añora su región. Aquí siento crecer mi amargura. Aquí, por la nostalgia envenenado, cual espectro voy por la noche oscura. Aquí nadie me escucha, o negrofado. El verbo escuchar es correcto ahí, más que oír, está bien empleado. O negrofado. El fado, la palabra fado, que saben lo que significa, lo utilizan en poesía muchísimo para todo. Ni dioses ni mortales, nadie me oye. Tan molesto se vuelve un desdichado. Soy cual hombre febril que sediento, con libar fresca taza encuentro alivio, abrazando con ella el sufrimiento. Les traduzco otro que se llama Insomnio. Retrato de la muerte, noche amiga, por cuya oscuridad suspiré tanto.
tú callada testigo de mi llanto, de mis penas secretaria antigua. Si amor me manda que solo a ti las cuente, dales devoto amparo en tu manto. Óyelas como sueles, mientras tanto, calma a la cruel que a delirar me obliga. Y vosotros, señores de la noche, fantasmas vagos, búhos ululadores, hostiles como yo al resplandor, acudid en bandada a mis clamores, compartir quiero vuestro horrible mundo, mi corazón saciar quiero de horrores. Traducir poesía portuguesa para un español no tiene excesiva dificultad siempre que esté atesorado de algunas condiciones innatas. Aprovecho para decirle algo sobre la traducción de poesía. Hay 3 clases de traductores de poesía. Una, el traductor de toda la vida. ¿Quién traducía antes poesía? Pues lo mismo que el que traducía novelas o que traducía obras de teatro. El hijo o la hija de buena familia que se iba al extranjero y que estaba educado en Suiza o en Francia o en Inglaterra y entonces dominaba la lengua muy bien. Al final la familia venía a menos y entonces él o ella, para ganarse la vida, traducían, por ejemplo, de los exiliados españoles a Sudamérica y a Centroamérica, a México, muchos de ellos, el propio Ayala, el granadino, que era un traductor espléndido, estuvo mucho tiempo viviendo de las traducciones, curiosamente. Entonces, ese es el traductor profesional, el que ha asistido siempre. Y es un traductor fiel a lo que traduce. Existe otra clase de traductor, que es el poeta, el traductor de poesía, que es el poeta. Y tiene un inconveniente, que teniendo más condiciones que nadie para traducir bien, ¿sabes lo que ocurre? Que hace su propia poesía, la convierte. Entonces, cuando se somete al poeta al que traduce, el mejor traductor es el poeta. ¿Por qué? Porque tiene sentido de la risma, suele tener buen oído, tiene sentido de la musicalidad, sabe que no se debe traducir con rima, sino que se debe traducir con el mismo metro siempre. Y eso en francés y en portugués se da muy bien, en italiano también. Es decir, que si tienen un alejandrino de 12, saben que en español les da un 14. Que la portuguesa, exactamente, porque son lenguas latinas, son el romance, y entonces tienen la misma raíz. No ocurre igual con la lengua germánica o con el inglés. Con las lenguas anglosajonas no ocurre lo mismo, porque son lenguas, el inglés es muy complicado para traducir. Porque son generalmente, la mayoría de los poemas son pentámetros yámbicos, y el pentámetro yámbico quiere decir que se traduce por ritmos de intensidad de sonido, tac, 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 y no por sílabas. Y entonces siempre nos quedamos cortos. Y cuando ven que en español tiene 6 sílabas, hay que traducir al menos 9 o 10. Eso no ocurre ni con el francés, ni con el portugués, ni con el italiano. Bueno, le decía el traductor poeta. Cuando el poeta se somete a la regla de la fidelidad, de traducir lo que está viendo allí y no su propia poesía, sin duda ninguna es el mejor traductor. Y hay otra tercera clase de traductores, que es el traductor profesor de universidad. Y eso ha proliferado más desde que se puso en marcha la titulación de traducción e interpretación. Eso ocurrió en España en el 90-91. En principio se llamaba lingüística aplicada a la traducción y posteriormente se llamaba traducción e interpretación. Traducción e interpretación con micrófonos. Entonces muchos de ellos empezaron a traducir. Yo había empezado un poco antes, porque me gustaba mucho la poesía. Y había empezado un poco antes, pero a partir del 90 hay muchos traductores. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero para ser un buen traductor hay que atesorar o hay que reunir algunas cualidades. Primero, la poesía siempre que compren un libro de poesía, cómprenlo bilingüe. Porque si no es bilingüe, lo que les dan allí está adulterado. ¿Cómo saben que aquello es bueno o malo? ¿Por qué no todo lo hacen bilingüe? Porque a las editoriales, a veces por cuestión de tamaño, no les interesa hacer un bilingüe. Y entonces hacen solamente el traductor. Claro, ahí el poeta ya se explaya como quiere y de la manera que quiere. Traduce lo que le da la gana. Entonces, segundo, un buen conocimiento de la lengua de partida y muy bueno de la lengua de llegada.
de la lengua de la que se parte, deben manejar muy bien su lengua, deben manejar bastantes sinónimos. El español es una lengua riquísima para traducir, no deben confundir unas cosas con otras, y tienen que traducir no, como dicen los franceses, mot a mot, palabra por palabra, sino estructuras. Les pongo algún ejemplo. Ellos dicen, por ejemplo, el otro día en una canción decía se vide la tête, vaciarse la cabeza. No tendría sentido que nosotros dijéramos eso. ¿Cómo decimos nosotros? Quedarse la mente en blanco. Si ustedes oyen tirer de la couverture à soie, que significa literalmente en español, imagínense una escena que hay una manta y dos se están tapando, un matrimonio se está tapando, entonces uno coge la manta y se tapa él y deja al otro desnudo. Es decir, tirar de la manta para uno. Si ustedes traducen tirar cogerse la parte de la manta o quedarse con la parte de la manta, eso no tiene sentido. ¿Qué tendrán que traducir? Pues la equivalencia. ¿Y cuál es la equivalencia? Pues otra muy parecida. ¿Se le imagina cuál es? No. Pero muy parecida, a arrimar el ascua a su sardina. Es decir, que si ustedes se encuentran tirar de la couverture à soie y que es lo mismo, la misma estructura y significa exactamente igual, imagínense un rescoldo de ceniza y entonces queda poco y uno pone la sardina suya, quien dice sardina quiere decir el chorizo, pero no debemos cambiar nunca las palabras. Digo no debemos porque la gente hoy, de las pocas lecturas que tiene, dice, utiliza mal las cambia ya, dice, en vez de romper una lanza por alguien, dice romper una flecha. Y las estructuras son horrorosas. Lo mismo que se ha puesto de moda, estructuras del tipo de que nosotros decimos con un verbo y los franceses dicen con una locución. Entonces, donde nosotros decimos hay que valorar, ahora ya no es valorar, ya tienen que poner en valor. Ya no tienen que responder, ya tienen que dar respuesta. ¿Habrá algo más tonto y más cursi? Sí, pero es que es así, y eso está, y es imposible quitarles eso a... Ya fíjense que dicen que la comunidad está actuando sobre los árboles. ¿Saben lo que está haciendo, no? Que están podando los árboles. Pero se actúa sobre el árbol. El verbo actuar lo han desfigurado de un modo igual que antes por ejemplo, lo que dicen, concierto. ¿Saben de dónde viene en concierto? Del francés. Antes, ¿quién daba concierto? La orquesta de cámara. Y entonces, ¿quién actuaba? Los músicos. Y ahora ya se actúa para todo. Ya no se utiliza la palabra acción. Y obrar es actuar. Y los que actúan son los que están en el... No tiene nada que ver, pero bueno, así es. Sigo, no los canso más con En Inglaterra tienen melancolía de todo tipo. La melancolía... ¿Cómo vamos de tiempo, Cuchita? ¿Cómo no he empezado todavía? Sí, bueno, vamos bien. Porque hemos empezado tarde. La melancolía trágica de Harley, la melancolía de John Donne, metafísica. El siglo XVIII es un sentimiento melancólico de mujeres nada más. Piensan que están descubriendo hoy océanos, cuando feministas la había ya en el siglo XVIII, la había espléndidas en Inglaterra. ¿Por qué las mujeres escriben sobre melancolía en Inglaterra? Por una razón muy sencilla. Fíjense bien que los ingleses son caracteres melancólicos. ¿Imaginan por qué? Por el clima. Están siempre como, si van en invierno en Londres, se acuestan a las 5 ya anochecido, y entonces siempre están rodeados como de nubes. Recuerdo una anécdota de Carlos Fuentes, que una de las veces que vino a España le comentaban, díganos ustedes su preferencia sobre teatro, sobre caracteres, sobre personajes, y entonces él les decía, dice, miren, yo vivo en Londres, dice, y lo que me gusta... me gustan varios países. Dice, ¿por qué vive usted en Londres? Dice, pues, por una razón muy sencilla, porque Londres tiene una vida muy aburrida y el clima es horrendo, y entonces me da mucho tiempo para trabajar. Dice, cosa que no tengo nunca en España. Cuando vengo en España, dice, claro, allí me levanto muy temprano, trabajo. A las 12 estoy comiendo, me echo un poco y tengo toda la tarde para escribir. Y la cena no es tan abultada como aquí. Dice, cuando vengo aquí a España, ustedes me llaman, los periodistas, me tienen en comidas copiosas desde las 3, porque se empieza a comer a las 3, hasta las 6, dice, la nebulosa que tengo por el vino no me deja ya trabajar y pierdo el tiempo totalmente. Entonces, me gustaría vivir en España, pero no crearía nada. Y es buenísimo, es verdad, realmente es así, Entonces, ¿por qué escriben? ¿Por qué escriben mujeres y por qué escriben sobre melancolía en el siglo XVIII? Pues fíjense, porque la melancolía, decían ellas, es un síntoma de inestabilidad, pero al mismo tiempo un síntoma de elegancia.
Conocen Pamela o La virtud recompensada de Richardson, es una de las primeras grandes novelas francesas, inglesas, en el siglo XVIII. Entonces, era un síntoma de cultura para las damas el que se desvanecieran y que se desmayaran y que le dieran un frasco de sales para recuperarse. Y entonces las burguesas iban imitando a las damas haciendo lo mismo. Las crisis de Pamela no son unas crisis de desmayo, son unas crisis de educación y de sensibilidad. Fíjense qué curioso. Pasamos a dónde estamos. A González, ¿no? Eso ya lo tenemos ahí. Entonces me paso ahora ya que he terminado la melancolía y hemos terminado la sigla y el tematismo, a los nombres de los siglos en Francia, antes de pasar al XIX. Los franceses en literatura y en otras artes tienen algo muy bueno, y es que sintetizan y concretan de un modo como nosotros los españoles no sabemos hacer. Le ponen nombre a todas las cosas teniendo un lenguaje mucho más limitado que el nuestro. Les pongo un ejemplo. En francés, cuando ellos dicen "c'est un homme comme il faut", eso en español lo podemos decir de muchas maneras. Es un hombre cabal, es un tío que tiene lo que tiene que tener, es un hombre que va... Es decir, hay muchas acepciones. Ellos comme il faut lo dicen todo, no admite más acepciones, o al menos las que nosotros le damos. Entonces, el siglo XVI es el siglo, lógicamente, del Renacimiento, pero también tiene otros nombres. Es el siglo de la Pleiade. Saben que Pleiade es una constelación de estrellas, de 7 estrellas, y como eran 7 grandes poetas, por eso le dan esa denominación. Es el siglo en el que cambia la lengua en Francia. Estos, los autores de la Pleiade, que tienen 2 grandes poetas, uno jefe de fila, Ronsard, y el otro Dibellet, lo que quieren es inventar una nueva lengua que los quite del oscurantismo del medievo, y esa lengua que se nutra de neologismos, de cosas nuevas. Por ejemplo, en vez de decir Acaronte, el río Acaronte, dicen Acarantoide, y entonces van inventando el río Estigia estigianos, y van inventando nuevos neologismos. Pero no solamente tienen buenos poetas, porque ese siglo, según otro, el siglo de Montaigne. Montaigne es el creador del género ensayístico, al que se dedica hoy la mayoría de los periodistas españoles. Si quieren tener algún libro de cabecera bueno, antes de irse a dormir y leer una reflexión sobre algo, en Montaigne, en los ensayos está todo. Hay buenas traducciones. En la colección Cátedra de Anaya de Cátedra tienen una buena traducción. Montaigne está muy traducido, y en Montaigne lo tienen todo prácticamente. Si habla sobre la amistad, Montaigne lo dice mejor que nadie. Si habla cómo están sus compatriotas en el extranjero, que se creen gallos de corral, lo hace mejor que nadie. Además, con una clarividencia que no había tenido nada hasta entonces. Vargas Llosa lo ensalza siempre mucho, dice que fue el gran creador del ensayo. También tienen otro gran autor en el XVI en Francia, Rabelais. Lo de Gargantúa y Pantagruel, una auténtica maravilla. Nadie en el siglo XVI, ni nadie hasta Balzac, ha fabulado también en Francia como Rabelais. Porque saben que todo relato, toda novela o toda narración se compone de 2 partes, como decían los formalistas rusos. Lo que se dice y cómo se dice, es decir, el fondo y la forma. De ahí que a los formalistas rusos le llamaran formalistas. ¿Por qué? Porque no se dedicaban a la historia, sino a cómo se escribía la historia. Entonces, Rabelais escribe, es una brillantez. Uno se queda totalmente deslumbrado cuando lee a Rabelais. Pero estábamos con los poetas. Ronsard, uno de los mejores poetas que ha tenido Francia, poeta melancólico, sobre todo poeta del amor. Ronsard era lo que la gente actualmente dice un vert galant. Traducir vert galant sería el equivalente a un viejo verde. Poeta de corte, dedicado solamente a lo que él quiere, que es escribir poesía. Es muy enamoradizo y siempre se enamora de una jovencita, o bien de 20, no pasaban de 25 nunca, y toda su vida se pasó escribiéndoles. Pero miren que, me parece que la tienen ahí, miren qué epitafio tan bueno el de Ronsard. Dice: el que aquí yace bajo esta tumba, primero amó a una hermosa Casandra y amó después a una hermosa Marie, pues en la red del amor fácil cayó.
La primera le afligió el corazón, la segunda se lo dejó en cenizas. Lacayo 15 años de su beldad despiadada. Precioso los franceses le llaman a esto a lo que nosotros le llamamos cuando muere alguien decimos, ellos dicen tombeau al panegírico. Ellos le llaman, recuerdo de esto, se lo cuento como anécdota antes de empezar. Saben que el que hizo el panegírico de Verlaine fue Rubén Darío, eso os lo he contado yo a la presidenta alguna vez. Y Lorca, que no le gustaba nada a Rubén Darío ni cómo versificaba, decía que era cursi en extremo, decía, y tiene un verso en el que únicamente se entiende la palabra que. No era así, pero Lorca tenía muy mala uva cuando quería. Y el verso era el siguiente: que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Púberes se entiende, canéforas también, en las que llevaban los cestillos con flores, te ofrenden, y el acanto las hojas de. Pero como no le gustaba nada la poesía de Rubén Darío, el nicaragüense, aprovechó para eso, pero Lorca nunca se lo perdonó, criticó mucho su poesía. El segundo que tienen, les he puesto un poema de Dibelé muy conocido, muy basado en el Beatus de Horaciano, Feliz, quien tal, y la traducción que tienen es de la derecha, es de Luis Antonio de Villena, es de Visor de 1895. Saben que Luis Antonio de Villena quería ser, la pretensión de toda su vida ha sido ser el Oscar Wilde español, por el ingenio. Ahí la tienen. Feliz quien tras la muerte se le sigue la gloria, y aún más feliz si la inmortalidad para él no principia con la posteridad, sino que antes de la muerte ya fascina. Tú, Gonzalo, Jesús mío, tú gozas, Gonzalo mío, en mi opinión, es una mala. Parto de la base de que a todo aquel que se pone a traducir poesía hay que darle las gracias, porque es una labor muy difícil. Pero esto es complicado, y entonces en un poeta de esta categoría, si lo traduces, debes traducirlos bien y no meterte en otras honduras. Por ejemplo, les digo que está mal aquí. Y aún muy más feliz, esa aliteración no va. Como dicen los franceses, ça ne va pas. Feliz quien tras la muerte se le sigue la gloria. Es que no dice eso no dice el verso. Pero él no principia. Principia es una palabra muy prosaica. Pero antes de la muerte ya fascina a su ama. Tampoco dice eso. No triunfa de las envidias, triunfa sobre las envidias. Mucho cuidado al traducir con las preposiciones, porque las preposiciones, como no las empleemos bien. Miren, esto es de lo primero que yo traduje, lo hice con un poeta muy buen traductor, Carlos Clemenson, un poeta de Córdoba, de los poetas que mejor traduce francés, inglés, portugués e italiano. Espléndido. Para mi gusto, mejor traductor que poeta, pero es que es tan buen traductor que es difícil superarlo. Y esto lo hicimos a 4 manos. Lo de 4 manos se dice al traducir en poesía como un ejercicio de 4 manos que decía el ejercicio que hicieron de los gatos de Baudelaire, que lo tradujeron Levi Strauss y el otro de la gramática, y lo tradujeron en conjunto, se pusieron de acuerdo. Pues miren, feliz quien tras su muerte se encuentra con la gloria, y aún más feliz aquel cuya inmortalidad son alejandrinos. No ha de ver su principio en la posteridad, sino antes que la muerte le haya robado el alma. Como ven, no hay rima. Es que uno de los principios de la traducción poética, no busquen la rima porque si no se van a ver muy encorsetados. Así, Gonzalo, no Gonzalo mío. Tú gozas ya durante tu vida de ese inmortal honor que en justicia mereces. Y antes de que hayas muerto, rara felicidad, tu afortunado mérito triunfa sobre la envidia. Valoro pues, Gonzalo, que la victoria es tuya, puesto que de tu parte anda el favor del rey, y honranse ya tus sienes con los lauros de Apolo, y ya la espesa turba en torno de tu flanco semeja a esos espíritus que en los infiernos siguen, al gran clamor de Tracia, de larga y blanca túnica. Miren lo que ha traducido Villena. Rodearon al tracio sacerdote del gran sobrepelliz. No parece poesía. Esto se lo escribe a Gonzalo
porque Du Bellay es un poeta frustrado y su obra, que se llama Lamentos y Añoranzas, la escribe en Roma. Él se va a Roma, hace el viaje desde París, pasando por Lyon, que es el hogar del humanismo en el siglo XVI, hasta Roma, creyendo que va a encontrar un hogar de humanismo. Y lo que se encuentra y retrata aquí en el libro suyo es que los cardenales, que todo el mundo allí, mujeres y hombres, son libidinosas, ellos y ellas, que aquello es una jauría, y que él, en vez de dedicarse a hacer poesía, su tío, el cardenal de Bellay, lo tiene destinado a hacer labores de manutención. Y entonces la amargura la transmite y dice: tú, Gonzague, sí que vives bien en nuestra Francia querida, y no aquí, que yo me creía que esto era un hogar de humanismo y lo que es un burdel. Y entonces retrata Roma como eso, como si fuera eso. El siguiente poema que tiene es de una gran poetisa del Renacimiento, que se llama Louise Labé, y que es curioso que solamente con una obra de 24 sonetos y pocos poemas más, no llegan a 30 en total, ha pasado a la posteridad. Y además cada vez va introduciéndose más en el alma de la gente, la gente la va traduciendo más. El poema que tienen es una traducción de Aurora Luque. Es una poetisa y traductora muy buena, profesora de latín, no sé si está jubilado o por jubilarse, en Málaga, y está publicado en la colección Acantilado. Les diré que la colección Acantilado de Barcelona es de lo mejor que se edita en poesía. Hace unos bilingües espléndidos, muy sencillos, con las franjas amarillas, pero muy buenos todos. Elige a buenos traductores. Ahí tienen una traducción, y yo les voy a leer otra de otro catedrático, curiosamente también de Málaga, Ricardo Rodoli, que publicó esto y tradujo esto por instigación mía, que le dije: con lo bien que tú traduces. Él provenía de románicas y fue catedrático ya muy mayor. Yo fui el presidente de su cátedra y estuvimos preparándolo antes porque viajaba a Córdoba para prepararse, y tenía una facilidad para versificar. Y entonces a la gente hay que valorarle, no ponerle en valor lo bueno que tiene, y aquello le valió, hizo un espléndido examen. Miren, esta es Holon Desir. Miren qué bien suena: hondos anhelos, fe perdida y vana, tristes suspiros, llanto acostumbrado a engendrar un gran río desbordado que brota de mis ojos cual fontana. Oh crueldad, maldad que no es humana, fosco mirar, esa palabra es italiana pero suena preciosa en poesía, fosco mirar de un cielo iluminado, pasión de un corazón atravesado, ¿pensáis acrecentar mi pena insana? Que amor dispare el arco a su acomodo, que me atraviese un dardo con su llama, y se enoje y me humille cuanto quiera, pues estoy tan herida de tal modo que en mí ya no hay lugar ni habrá manera de abrir la nueva, es que no veo casi nada, llaga que reclama. Sí, es que no se ve casi nada. Ah, claro, no, lleva razón, Vicente, perdón. Bueno, en el siglo XVII les he traído un trocito muy de poesía libertina a la que aludía el profesor Mazón, a la que aludía la poesía libertina. El siglo XVII es un pandemonium en Francia de influencia. Es un siglo, por una parte, muy libre, coincide con el barroco nuestro, pero solamente en parte. Entonces, el primer tercio, hasta que Richelieu coge los mandos de todos los escritores y no los deja que se expresen, hay poesía libertina. El libertinaje de Francia proviene de la escuela de Padua, de Italia, y algunos los desterraron, a otros los quemaron vivos, porque no los dejaban. Entonces, en 1634 se funda la Academia Francesa. ¿Y quién la funda? Richelieu. Los franceses nunca le agradecerán bastante a Richelieu lo que hizo por la cultura y lo que hizo por Francia, porque estando con un rey absolutamente inoperante como era Luis XIII, le preparó el camino a Luis XIV hasta 1661, no solo dejándole hasta que él murió, sino que luego preparó el camino de Mazarino, otro gran cardenal, para que educara al rey. Dicen las malas fuentes, dicen los historiadores que Luis XIV tenía muchas posibilidades de ser hijo de Mazarino y de la reina. No era del rey Luis XIII, porque a él lo que le gustaba era estar en los jardines y hacer labores de cerrajería y cerradura y cosas así. Entonces, les digo que
Este crea la Academia Francesa, 1634. Coge a todos los grandes escritores que hay y los tiene, los paga. Entonces, ¿qué hace? Oficializar la literatura. Y de allí no se libera casi nadie. A pesar de eso, surgen grandes plumas. Pues si ustedes van en el siglo XVII francés, tienen a Corneille, Molière, Racine. Casi todos, sobre todo el primero, copian el teatro español. El teatro español es un filón de oro para los anteriores, y sobre todo para Corneille. El Cid es una obra española, y entonces lo copian todos. Y el otro gran autor, La Fontaine. Ahí tienen un pequeño fragmento de Théophile de Dieu, uno de los mejores poetas, pero que murió muy joven. Lo tuvieron preso, lo desterraron y era homosexual, y eso no le gustaba a Richelieu, y duró poco. Como la poesía estaba sometida a la regla de un autor que se llama Malherbe, que quiso, según las directrices de Richelieu, domar hasta incluso a los poetas, entonces en una de las obras Théophile escribió: la regla me disgusta, escribo con desorden, un buen ingenio solo redacta con desahogo. Estaba pidiendo que lo dejaran escribir como quisiera, libre. Quiero componer versos sin estar contenido. Dejo volar mi mente con banales propósitos, buscar sitios ocultos donde todo me agrade, meditar a placer, soñar bien a mis anchas. Es una expresión de libertad total, Perder una hora entera mirándome en el agua, oír igual entre ensueños el curso de un riachuelo, escribir en los bosques, detenerme a callarme, componer un cuarteto sin pensar en hacerlo. Tienen me parece que tienen de La Fontaine algún ejemplo, ¿no? Les he traído de La Fontaine, les he traído algo para que vean, porque La Fontaine está considerado, La Fontaine es un poeta muy curioso que está considerado, es una persona, como los franceses llaman, nonchalante, muy indiferente, muy melancólico en su carácter. Y si ustedes le preguntan a un español, incluso a un francés, y le dirá la fábula, pero La Fontaine es algo más que fábula, es todo lo contrario, porque tiene una imaginación desbordante. Entonces les voy a leer una fábula que es un homenaje a la amistad magnífico. Se llama Los dos amigos. Dice: dos amigos verdaderos vivían en Monomotapá. Es un lugar imaginario para criticar al rey, para que no lo... No poseía el uno nada que del otro también fuera. Los amigos de ese país son buenos como los nuestros. La versificación de La Fontaine no es que sea caótica, es que no respeta regla alguna. Tiene versos de 8, de 10, de 12 y de lo que quiere. Con que él se guste a sí mismo, él versifica. Una noche que los dos al sueño se abandonaban, un buen provecho sacando de la ausencia del buen sol, uno de los dos amigos con horror del lecho tírase. Corre a casa de su amigo, despierta a todos los criados. Bajo sus alas Morfeo había puesto este palacio. Se extraña el dormido amigo, coge su bolsa, se viste, recibe al otro y le dice: nunca os había visto hasta ahora correr en la hora del sueño. Vos me parecíais un hombre que empleaba mejor el tiempo que se invierte en el descanso. ¿No habréis acaso perdido vuestro dinero en el juego? Y le dice el otro: aquí tenéis. Y si es que os metisteis en jaleo, aquí está mi espada presta. Quizá os sentís aburrido de acostaros siempre solo. Una esclava muy hermosa dormía esta noche conmigo. ¿Queréis que la hagan venir? No, replicóle el amigo, no me inquieta nada de eso y agradezco vuestro celo. Mientras dormía pensé que estabais entristecidos. Por miedo a que verdad fuera, con prontitud he acudido y este mal sueño es la causa. Y dice La Fontaine en la moraleja final de toda su fábula: ¿quién de ellos quería mejor? ¿Qué te parece, lector? Es una complicidad, un guiño al lector. El dilema bien lo vale que se saque a colación. Bien, y luego les voy a leer un poco de un cuento, una edición que hice para cátedra de cuentos y relatos en verso. Se llaman cuentos libertinos, porque La Fontaine es verde y verduzcón como pocos poetas franceses, y seguro que casi nadie lo sabe. Se llama, la obra en francés, Comment l'esprit vient aux filles, y la traducción que les di es cómo les entra el ingenio a las mozas. Se van imaginando por dónde van, ¿verdad? Dice: existe un juego gracioso sobre todo, juego en el cual el ardor se renueva. Lo que me place es que en el cerebro ni es necesario ni ayuda en modo alguno. Adivinad cómo se llama el juego. Porque es muy largo, ¿Importa acaso, sin pararse en el nombre, ni bromear sobre eso ya por más tiempo, voy además a deciros sobre otro uso?
hace que lleguen la razón y el ingenio. Así lo vemos en muchas bestezuelas antes que Lisa entrase en esta escuela. Lisa solo era una infeliz simplona. Coser y hilar era su único oficio. Bueno, no el suyo, sino aquel de sus dedos. Pues que el ingenio en su trabajo entrara, no lo creáis. No había empleo alguno en el que Lisa pudiera ocupar su alma. Lisa soñaba, igual que su muñeca. Al día 100 veces su madre le decía: ve a ver si encuentra ingenio, desdichada. La pobre chica al punto se marchaba, con los vecinos afligida y confusa. Les preguntaba dónde se vendía el ingenio. Reíanse de ella y al fin se lo dijeron: vete a buscar a Fray Buenaventura, él sí que tiene de ingenio un buen depósito. Incontinente, la joven criatura se fue a buscarlo confusa como nunca. Ella temía que fuese un gran quebranto el molestar así a un tal personaje. ¿Querría el acaso hacerme tal presente a mí con solo 14 o 15 años? Y su inocencia aumentaba su encanto. No podría amor desear mejor bocado con el que darse tan sabroso banquete. Mi reverendo, dijo ella al religioso, a veros vengo, mucha gente me ha dicho que en la abadía vendías el ingenio. ¿Consentiríais en que, aunque fuera crédito, comprase un poco? Pues no tengo dinero y mi tesoro no alcanza para ello. Dice, en diciendo esto, creo que algún anillo sacábase ella del dedo con trabajo. Al no salir, díjole el cura despacio, me ocuparé de eso que así os inquieta, sin exigiros ningún salario cambio. Entrad aquí, seguidme pero rauda, nadie nos ve y ninguno nos oye. Cantando todos se encuentran en el coro, el portero es de toda mi confianza. Y estas paredes son también muy discretas. Ella lo sigue, se meten en su celda. Mi reverendo la tira sobre un lecho, quiere besarla. La cándida retrae un poco la cabeza y dice al punto, ¿cómo? ¿Es así como le entraron el ingenio? Así es realmente, dice su reverencia. Luego la mano le introduce en el pecho. ¿Así también? Claro que sí, si no, ¿cómo? Tómalo todo la joven con paciencia, sigue él su faena y poquito a poquito sigue el ingenio creciendo y acercándose. Tanto y tan bien que al fin llega a buen puerto. Lisa reía al ver el resultado. Buenaventura, 6 minutos más tarde, le da de ingenio una segunda dosis. No fue eso todo, otra más la siguió. La caridad del buen padre era grande, magnífico el verso. Pero bien le dijo, ¿y qué os parece el juego? Y dije de ella, pues que en llegar nos tarda poco el ingenio. Dice la moza y luego le pregunta, ¿mas si se va? Dice, pues si se va ya veremos. No le sigo porque es todo por el estilo y va aumentando lo verde, pero espléndido. ¿Verdad que no se imaginaban que La Fontaine fuera así? Pues La Fontaine no es quien nos han dicho que es el autor tan simplista de animales. Magnífico poeta. Bueno, y entramos ya en el siglo... Del siglo XVIII les digo poco. El siglo XVIII 3 o 4 personajes. Saben que se llama el siglo de la Ilustración. También, según algunos, el siglo de la enciclopedia, es la mejor obra que se había hecho hasta entonces, más de 200 tomos, perdón, más de 20 tomos, magnífica, la dirige Diderot, uno de los grandes personajes del siglo XVIII. Hay otro que es Montesquieu, famoso, saben por qué, ¿verdad? Nuestro vicepresidente Alfonso Guerra lo citó una vez y eso lo hizo que la gente lo conociera. Cuando dijo, hemos matado a Montesquieu, ¿qué quería decir? Que para Montesquieu la política debe basarse en que el poder debe tener 3 ejes, legislatura, judicatura y judicial, ¿eh? Entonces él fue el que puso de moda eso basándose en las teorías de Locke, el inglés, y de Hobbes. Después de él, pues... Diderot, Rousseau, con Rousseau y con la Nouvelle Héloïse en 1860-61 con Rousseau comienza una nueva era de poesía. ¿Por qué? Porque vaticina el romanticismo. El poeta ya se comunica con la naturaleza. Fíjense lo bien que pega el cartel de la que anunciaba la poesía, que anunciaba la conferencia. Y es que Rousseau define eso, ya el poeta entra en íntima comunión con la naturaleza y lo toma como confidente, cosa que no había ocurrido hasta entonces. Hay una nueva sensibilidad en la poesía europea desde Rousseau, la Nouvelle Héloïse. Se llama Nouvelle Héloïse porque es la nueva Eloísa y se está basada en la leyenda de Eloísa y Abelardo,
que ocurre en el siglo XII. Es una película espléndida que todavía no ha hecho ningún cineasta, no sé por qué. Eloísa, Abelardo es un monje que impartía ciencia y que era muy conocido por ser el maestro de los universales, uno de los que mejores declamaban y de los mejores sofistas, de los que mejor discutía. Entonces, en el distrito quinto de París, él está enseñando filosofía y de pronto ve al lado de Notre Dame que hay una jovencita muy, muy mona que era Eloísa, que era la sobrina de la catedral, que era Fouquet. Se ofrece, él no había tenido contacto nunca con mujer alguna, porque se había dedicado solamente a la filosofía. Era una cosa muy normal en aquel tiempo. Y entonces Abelardo se ofrece ladinamente a Fouquet para darles clase a Eloísa. El otro está encantado de que un filósofo tan famoso se ofrezca a enseñarle a su hija y a hacerla una dama de saberes. Pero claro, imagínense lo que pasa, que Eloísa se queda embarazada. Y entonces la leyenda que dice, tiene un hijo que se llama Flor, la leyenda que dice, pues que Fouquet se coge unos cuantos amigos, es auténtico. Y que lo emascula, le cortan los testículos. Entonces Abelardo, arrepentido, se retira ya a un monasterio y escribe, dice la leyenda, que escribe su memoria, que se llama Historia Calamitatum, y que el libro, sigue diciendo la leyenda también, llega a manos de Eloísa. Y entonces Eloísa le escribe le escribe 2 cartas, y Abelardo le escribe otras 2. Y eso se llama la correspondencia amorosa de Eloísa y Abelardo, que es de lo más preciado que hay en la epístola amorosa. Ella le escribe encendida de amor. Pero Abelardo le contesta que no quiere saber nada de amor, es que él está dedicado a Dios, que la experiencia que ha tenido se ha dado cuenta de que no tiene que tratarse con ser humano, sino solamente con la divinidad. Y entonces él le va diciendo que no, hasta que en la tercera carta le dice, y aquí termina la correspondencia. Entonces esas son las cartas de Abelardo y Eloísa, que son después de Ovidio, de las heroínas de Ovidio, son la correspondencia más famosa de Francia. Y Abelardo y Eloísa sigue diciendo la leyenda que él la mandó de monja a un convento de Cluny, al convento del Pas-Clé, y que ella llegó a ser allí la superiora. Y él murió antes, y dice que cuando murió Eloísa, dice la leyenda que Abelardo la estaba esperando en la tumba y que que Abelardo se levantó para recibirla. Están enterrados en un cementerio francés, que es el cementerio del Père Lachaise. Si van a París, no dejen de verlo, porque aunque les parezca una tontería, es de lo mejor que verán en París. Tú hacer 4 cosas y vayan a ver el cementerio del Père Lachaise. El nombre lo tiene por el confesor de Luis XIV. Y entonces lo hicieron en aquel tiempo. Luis XIV quería mucho a su confesor, tenía mucha confianza en él. Piensen que en los reyes le confiaban todo todos los confesores, y entonces los confesores pues sabían todo de los reyes y tenían que cogerlos de su íntima confianza para que no los vendieran. Entonces creó un cementerio donde están enterrados los más importantes de Francia. Musset, otro de los autores de los que voy a hablarles muy brevemente, también está enterrado allí. Abelardo y Eloísa. Es un cementerio, una verdadera preciosidad. No dejen de ir allí si van a París. Bueno, pues en el siglo XVIII, antes de entrar con Lamartine, antes del romanticismo, el romanticismo un movimiento no se inicia de pronto, no hay un rompimiento con el siglo anterior, sino que se va gestando poco a poco. Y en el siglo XIX hay lo que se llama en Francia poetas criollos, créoles. Fíjense bien que era una curiosa manera de definir. La mujer de Napoleón se llama Josefina de Beauharnais y era criolla, y entonces los criollos pronunciaban de un modo muy curioso y le llamaban los incroyables, porque pronunciaban y tenían como frenillo. Y entonces hay unos poetas que se llaman poetas elegíacos de ese tiempo, y aquí tienen un ejemplo, tienen 2 ejemplos, uno que se llama Leonard y otro Pagny, que escriben elegías al modo de El lago de Lamartine. Y ya entramos en el siglo XIX. El siglo XIX es monstruoso en el buen sentido de la palabra. Tiene movimientos y estéticas de todo tipo. El romanticismo, que hasta 1630, eso es un rompimiento con todo lo demás, y es bueno sobre todo en poesía y en teatro. Tiene 4 grandes personajes. Por ejemplo, el estreno en teatro de Hernani de Víctor Hugo en 1830 es un rompimiento total con el teatro anterior y es una cosa nueva como no se había visto en Francia.
Allí acudían los partidarios, los que le llamaban la Vieille Française, los partidarios del teatro neoclásico y los partidarios que estaban llamados por los amigos de Víctor Hugo para hacer de clac. Y entonces aquello, unas peleas tremendas, pero ya se impone el romanticismo. Pero antes de llegar a Víctor Hugo tenemos a Lamartine y el poema del lago. Es lo que les dije de la plasmación con la naturaleza. Lamartine va a un balneario y allí conoce a la mujer de un escultor. Se enamoran lógicamente y entonces Lamartine le dedica el gran poeta de la melancolía, el lago. Lo tienen ustedes ahí. Le leo muy poco, el principio nada más. Dice: así siempre empujados hacia nuevas riberas, llevados sin retorno hacia la noche eterna. ¿Alguna vez podremos en el mar de los tiempos anclar un solo día? Oh lago, el año apenas ha acabado su curso, y junto a las queridas que por ella esperaban, mírame, vengo solo a sentarme en la roca en que ella se sentó. Tú bramabas así bajo estas rocas hondas, así tú te rompías en sus flancos heridos, así el viento lanzaba la espuma de tus ondas en sus pies adorados. Bueno, se lo dejo. Les he puesto otro ejemplo de un poema que se llama Isolement, de meditaciones poéticas. Aislamiento. Ahí tienen la traducción. En la montaña a veces, a la sombra del roble, cuando se pone el sol, tristemente me siento, paseando mi mirada al albur sobre el llano. Si se dan cuenta, es una mezcla de amor y de melancolía, cuyo cuadro cambiante a mis pies se despliega. Acá resuena el río de olas espumosas, serpentea y se hunde en la lejanía oscura. Allá el inmóvil lago prolonga su agua quieta de la estrella nocturna en el azul se eleva. Y llegamos a Víctor Hugo. Víctor Hugo es posiblemente el escritor más importante que ha tenido Francia. Aparte de importante y de que tocó todos los palos, como en el flamenco tocó, miren, poesía, magnífico. Teatro, espléndido. Novelista, una enormidad. Novela histórica, en todo lo que hace bueno. Ensayo. Hasta cuando ya era mayor y muy viejo, escribe poemas para los nietos que son una auténtica preciosidad. Una delicia verlo. Versifica bien. Tiene ingenio. Lo tiene todo. Es posiblemente lo más completo que hay en la literatura francesa. Cuando se muere, se metió hasta en política. Cuando se muere, el entierro de Víctor Hugo va toda Francia, porque además como mezcló toda su vida, hizo de todo, por hacer ahora lo veremos, hasta ocultismo, hizo de todo. Entonces, empieza con poesía, sigue con teatro, se mete en política y es partidario de Napoleón III, pero Napoleón III lo defrauda y entonces se mete con él, y escribe una obra poética que se llama Les Châtiments, los castigos, llamándolo Napoleón le Petit, para vituperarlo con respecto a su antecesor, Napoleón I. Fíjense bien que los franceses no denigran de Napoleón. ¿Y por qué van a denigrar? Entonces, saben que estaba casado Napoleón III con una española, lo saben, ¿verdad? Con una de las... ¿Conocen la canción de... Eugenia de Montijo tiene dos hijas. Una se casó con el duque de Alba y la otra se casó con Napoleón. Entonces tuvo ella la gran habilidad de rodearse de los personajes más importantes en literatura, en arte, en todo. Era íntima de Mérimée, que ya había sido íntimo amigo de su madre. Y entonces cuando ella se casó con Napoleón le dijo a Mérimée, el de Carmen, y le dijo que cuidara a su hija y los tenía allí. Entonces, en un primer momento, él va y aprueba a Napoleón, a Napoleón III, pero luego se mete con él. Y, lógicamente, el emperador no lo permite y lo destierra. Lo destierra a Jersey. Entonces le ocurre una gran desgracia, es que una hija suya, con 20 años, 19-20, se ahoga en un río recién casada. ¿Han visto la película esa de Truffaut que se llama The Lâche? Pues sobre la hija de Víctor Hugo. Entonces, desesperado, recurre a lo que los franceses llaman table roulante, literalmente mesas que ruedan. Según otros, table parlante, mesas que hablan. ¿Saben a qué me refiero, verdad? A la ouija. Que la gente cree que es brasileño y no es brasileño.
debe venir de una mezcla del francés y del alemán de la manera de decir sí. Es decir, invocación al espíritu, invocan al espíritu y el espíritu dice, uy, déjà, j'arrive, voy. Pero es que en el siglo XIX, sobre todo desde mitad de siglo, en el siglo XIX en Francia, todo el mundo habla de ocultismo. Miren, este personaje, este libro que está en todas partes, el libro de los espíritus, Alain Kardec, que es un sinónimo, no es un seudónimo. Todo el mundo lo lee en Francia. Los escritores meten sus novelas a las ánimas, hablan con los espíritus. Y entonces, Víctor Hugo también tiene poesía de lo que se llama de ultratumba, o de lo que le dicta el vaso que se mueve. Y fíjense qué curioso, quien va a mover el vaso o quien va a mover la tabla gulante es una señora que se llama Madame, la mujer del que fundó los periódicos en Francia, Dujardin. Entonces, si ustedes entran en internet, si quieren comprobarlo, entren en internet y pongan Les miettes de l'histoire, que traducido significa las migajas de la historia, y entran y ven la experiencia de Víctor Hugo, toda su vida en Werner. En la página 190 y tanto, 200, está la experiencia espiritista de Víctor Hugo. Dice que el primer día no apareció, que el segundo tampoco, pero que el tercero se le apareció, y que intentaba tranquilizarlo la hija de Víctor Hugo. Entonces les he traído un poema de estos alusivo a esto. Dice: Moriturus te saludan, los que van a morir te saludan. ¿Recuerdan lo de los romanos, lo de los gladiadores? Pues está basado en eso. Y tú te la lías. Dice: la belleza y la muerte, dice Víctor Hugo, son dos cosas profundas, con tal fracción de sombra y de azul que diríanse dos hermanas terribles a la par que fecundas, con idéntico enigma, con el mismo secreto. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillad, yo me muero, tened. Luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla su ola. Oh luminosos pájaros de los bosques sombríos. El vocabulario es totalmente... Más cercanos, Judith, están nuestros destinos de lo que pareciera al ver mi rostro tuyo. Todo el divino abismo aparece en tus ojos. El abismo es el más allá. Y yo siento el abismo estrellado en mi alma. Somos los dos, señoras, habitantes del cielo. Tú porque eres hermosa, yo porque soy muy viejo. Precioso el poema. Aquí les he puesto algo de un congreso que hubo sobre... Los franceses son muy dados a esto y organizan congresos de este tipo y llevan de todo, a los mejores escritores. Aquí les he narrado un poco, me parece que lo tienen ahí, la experiencia en Jersey. Girardin se llama, Delfine de Girardin. Entonces, ahí tienen. El romanticismo ve aparecer un nuevo género, el género, lo que ellos llaman le fantastique, el género fantástico. ¿Se acuerdan de la inglesa de Anne Radcliffe, Los misterios de Udolfo, que estaban basados en la Edad Media española? Cárceles, conventos, hierros, esclavos amarrados, todo basado en la Edad Media española. Honoré de Balzac también tiene. Théophile Gautier también, Víctor Hugo, Guy de Maupassant. Bueno, y les leo un poema de dictado que se le dicta a Víctor Hugo por el más allá. Se llama, fíjense, ya lo dice el poema, Lo que dice la boca de la sombra. Víctor Hugo le pregunta y él van dictando como luego harán, escriben como luego harán los surrealistas, lo que llaman escritura automática. Es decir, el vaso les va dictando y ellos escriben al dictado de. Y lo que sale allí luego es el poema, y eso salió. Pensando baja el hombre a la universal cima. Yo erraba junto al dolmen que domina Roselle. Roselle es un pueblo cerca de donde está, cerca de Jersey, que domina Roselle. En el sitio en que el cabo se alarga casi en isla, me esperaba el espectro, el ser tranquilo y lúgubre me cogió por el pelo en su creciente mano, me llevó hacia lo alto de la roca y me dijo: debes saber que todo cumple su ley, fin, ruta, que del astro a la larva la inmensidad se escucha, que todo en la creación posee una conciencia. El oído podría alcanzar la visión, pues las cosas y el ser no interrumpen su diálogo. Todo habla el propio aire y el alción el pájaro que lo surca, las brisnas y las flores, gérmenes y elementos,
¿Acaso imaginabas distinto el universo? No los canso más con esto. Me voy a Vigny, al tercer gran poeta. Vigny es el poeta representativo del paria. De ahí un poema muy conocido suyo que se llama La Mort du Loup. Los cazadores van persiguiendo al lobo y el lobo va resguardando a los lobeznos. Cuando ya no tiene más remedio, el lobo, la madre, deja escapar a los lobeznos y se enfrenta a los cazadores, pero antes muere, como él dice, estoicamente. El siglo XIX es muy curioso porque es un signo de símbolos y de mitos, y todo por achacárselo a alguien por culpa del emperador. Fíjense bien, si han leído Rojo y Negro, tiene al principio cuando Julien Sorel, el protagonista, va a darle clase a la hija del alcalde y se enamora de la alcaldesa. No era la alusión pesada. Se enamora de la alcaldesa, Madame Mathilde Lamolle se llama ella, Mathilde Lamolle. Entonces Julien Sorel, que es la perfecta figura de la revista, va subiendo en la sociedad. ¿Y cómo sube un hombre en la sociedad? Pues muy simple, por medio de las mujeres. Primero se coge una alcaldesa, luego una rica, y fíjense bien lo bien estructurada que está la novela, que Stendhal, pues no se pronuncia Stendhal, como dicen algunos, porque el pueblo no es francés, es un pueblo alemán del que toma el nombre, Stendhal. Entonces, ¿cómo sube? Hasta llegar a la caída suprema, al punto no álgido, como hablaba con un colega mío que yo le di clase hace muchos años, que no es álgido, sino al culmen, porque álgido significa lo contrario, frío, hasta llegar al culmen, al clima. ¿Y cuál es el culmen? Pues en una fiesta que hay un español que se llama el Conde de Altarriba. Fíjense qué curiosos los nombres. Y es que los buenos escritores todo lo hacen basándose en algo, y a partir de ahí, del Conde de Altarriba, baja ya todo y cae en desgracia. Al final el personaje muere. Mathilde Lamolle va a verlo a la prisión, pero él ya está muerto. Bueno, le he contado muy brevemente para decirle. Entonces, el Julien Sorel es hijo de un carpintero y está leyendo un libro. Y el padre, que es un bruto, no quiere que se cultive, y él por eso quiere irse a educar a los hijos y tratarse con gente más culta, con el alcalde, que tiene otro estatus, es más burgués, no con su padre, que es humilde. Y entonces el padre le pega un palo una de las veces y se le cae el libro, y nos dice Stendhal, y se le cayó el libro de Le Casse, que hablaba del emperador de Napoleón. Es que el emperador es símbolo de todo. Entonces es el libro que él apreciaba más. ¿Por qué? Porque era la figura del emperador, era el símbolo del emperador Napoleón. Otros tienen el águila napoleónica. Otros tienen el águila napoleónica, jefe el emblema de los ejércitos, como el de los romanos, curiosamente. Otros, el animal que tienen es el lobo, Vigny. Otros, Baudelaire, tienen un albatros. Albatros es un animal que tiene las alas muy grandes y que se posa en la cubierta, ¿cómo se llama eso? Como una gaviota, ¿no? Sí, pero donde ponemos los brazos en la cubierta. Se posa en la cubierta porque si cae, perdón, sobre la cubierta, no sobre la... Efectivamente, porque si cae en cubierta, las alas que tiene son tan grandes que no puede levantar el vuelo. Y entonces ese, para Baudelaire, es el símbolo de la desgracia del poeta, que no puede elevarse sobre los... Porque el poeta, para Baudelaire, es como el mediurgo, el mediador entre los hombres y Dios. Está imbuido de una creación divina, y es el único que entiende a Dios, y él se lo transmite al hombre, pero los hombres desgraciadamente no han llamado a entenderlo. Por eso el poeta es desgraciado, y por eso Vigny es estoico también. Vigny, aparte de como poeta, interesante porque es uno de los grandes creadores de la novela histórica. La novela histórica escribe un prólogo, que ese es el prólogo por excelencia de la novela histórica. Toda la novela histórica francesa, todo lo que hace Dumas, que todo lo inventa y que tiene muchos negros, que los negros se pelean con él, sobre todo un negro que es Auguste Maquet, y cuando se pelean con él porque produce tanto que es que no le da tiempo, y entonces es el autor más prolífico de todo el siglo XX, pero no tiene ni la altura ni la calidad de Víctor Hugo. Una anécdota les cuento relacionado con otro siglo. Dumas, de que no voy a hablar ahora, pero le cuento una anécdota. Dumas, todo lo historia, lo novela,
a su manera, falsifica la historia para lograr sus fines. Y, por ejemplo, han leído una novela que se llama La reina Margot. La reina Margot es la última reina de los Valois, conocen a hija de Enrique III, casado con Enrique IV, el primer Borbón de Francia, ese de la nariz así aguileña, que luego se separa de ella y se casa con Gabriel, y tiene muchas amantes, con Gabriele d'Estrées. Conocen un cuadro de un pintor que se llama Clouet, que hay dos mujeres en un baño y una está haciéndole así a la otra sobre, muy conocido, así en el pezón. Sobre eso hay escrito cosas, y Mago escribe blasón, un tipo de poesía que se llama blasones, blasón del bello pezón, del botetén, ¿eh? Entonces, ¿por qué le decía esto? Porque Enrique se separa de Enrique IV, que es el primer Borbón al que tenía que haber aludido el mexicano. Tendría que haberse remontado al primer Borbón, no a Felipe VI. Ese es el primer Borbón de donde vienen todos los Borbones, que era el rey de Navarra. Entonces se separa de la mujer, y la mujer hace para la literatura, fíjense qué curioso, hace para la literatura que funda Margarita de Valois en 1600, sobre 1605, el primer salón en Francia. Se divorció de ella porque decían las malas lenguas, y está constatado que era ninfómana, y entonces no podía con ella, y ella funda un salón y llama a todos los grandes escritores. Y hay una tradición en Francia sobre los salones, sí, ya termino. Hay una tradición en Francia sobre los salones increíble. No está ella sola, sino otras cuantas. Pero bueno, me voy un poco a... No me da ya tiempo de nada. Baudelaire no voy a verlo. Me gustaría hablarles, pero no lo veo. Entonces, termino con Verlaine. Muy poco les hablo de simbolismo, un minuto. Verlaine no son escritores ni autores que pertenezcan al simbolismo, porque el simbolismo no es un movimiento. El simbolismo es más bien una estética. Cuando uno dice, nosotros somos muy dados a encuadrar todo, a enmarcarlo todo. Este pertenece a esto, y a veces los siglos no se enmarcan ni son tan. Por ejemplo, Luis XIV empieza en 1661, y entonces se dice que termina el siglo de Luis XIV cuando él muere en 1615. Pero claro, son fechas que nos sirven pero que son buenas utilizarles. Hoy es todo lo contrario, porque como los enseñantes, las leyes de enseñanza no quieren que se utilice la memoria, y dicen que las fechas no valen para nada, ya me dirán cómo van a aprender historia los niños sin saber. Bueno, entonces, Verlaine es el último gran poeta de ese siglo. Es un adelantado de todo, de simbolismo, no es simbolista, pero es de simbolismo, de decadentismo. Él lo dice: je suis l'empire de la décadence. Ha pasado en la historia de la literatura tanto por su valía, por su musicalidad, porque para Verlaine todo estaba basado en la música. Dice que el poema es música. Fíjense qué curioso que Machado, Manuel, no Antonio, fue uno de los traductores de Verlaine. Ha sido un poeta muy traducido. Y decía que a Verlaine no se lo debía traducir en verso, que se lo tendría que traducir en prosa. Craso error. ¿Cómo no vamos a traducir a Verlaine en verso si para Verlaine la poesía es musicalidad y la poesía es música y ritmo? Pues esta es su arte poética que tienen ustedes aquí. Se la leo rápidamente y los dejo. Da preferencia siempre a la música, y para ello elige el impar, el verso de 9 sílabas. Se llama de 9 sílabas, en francés se llama eneasílabo, porque dicen que la primera vez que se utilizó en Francia fue en el román de Eneas, de ahí viene el nombre, que se muestra más vago y etéreo, sin nada en él pesado o pomposo. La mayoría de los traductores de Verlaine, no sé por qué dicen en este verso, sin nada en él que pese o que pose, y que pese y que pose no quiere decir nada. Es decir, que el verso sea ágil, suelto, sin nada en él pesado y pomposo. Debes también elegir continuo en tus palabras un aire equívoco. Nada más bello que el verso gris, que lo indeciso une a lo preciso. Me voy saltando. Pues prefiramos siempre el matiz y no el color, solo el matiz, ya que solo es el matiz quien une el sueño al sueño y la flauta al cuerno. Es un estado de ensoñación lo que nos revela. Evita siempre el remate inútil, el rasgo cruel y la risa impura, que harían que el cielo derrame lágrimas con todo ese ajo de vil cocina. A la elocuencia retuerce el cuello, harás muy bien y con entereza en domeñar la rima a la fuerza. Dice que la rima que no se usa. Si no lo hace, ¿a dónde iría?
¿Quién de la rima dirá los males? ¿Qué niño solo o qué negro orate nos ha forjado tal baratija que si la liman suena a vacía? Pues los dejo ya, no los canso más porque ya tienen mucha poesía y no quiero molestarlos más. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido una lección exhaustiva. Profesor. Muy de aquí para allá. Recomiéndale la canción de Leo Ferrer. Ah, sí, tiene un disco, Leo Ferrer, con el retrato más conocido de Rimbaud y de Verlaine. Sí, es que no se lo dije. Han pasado a la historia de la literatura, sobre todo no, por ser dos grandes poetas, porque Rimbaud es el iniciador de todo el surrealismo, porque eran pareja, eran homosexuales. Entonces Verlaine deja a la mujer y se va con él. Se van a Bélgica, se escapan y en una de esas riñas Verlaine, llevado por un estado de celos, le pega un tiro. El otro lo denuncia, total, una locura todo. Y Verlaine ya muere viejo y desencantado, el otro se va y fíjense qué curioso, ¿saben a qué se dedica? Un poeta, a la trata de negros, que no tiene nada que ver, pero así es la vida. Y entonces tiene un disco, Leo Ferrer, que pronunciaba un francés de maravilla, con el retrato típico de la cara de Verlaine y de Rimbaud. Rimbaud, un niño muy guapo, así echado, cuando Verlaine lo lleva a París, que debía tener 18, 19 años, y Verlaine que parece un fauno, todo calvo, y ellos mirándose los dos, y el otro sí. Ese retrato es en la carátula, en la portada del disco, y Leo Ferrer canta todo lo de Verlaine y Rimbaud. Magnífico. Magnífico, magnífico. Cómprenlo si les gusta. Bueno, si no quieren comprarlo, lo pueden sacar de YouTube. Con que pongan Leo Ferrer, chante Verlaine, y lo sacan ahí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.